Señor. Estamos listos. Y ahora sí, hágame el favor de ir a la palabra del Señor. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Nuestro tema de hoy se titula ¿Cómo sé que Dios me llamó? Ese es el tema. ¿Cómo sé que Dios me llamó? Hablando de la obra, del ministerio. En Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debo comenzar este tema diciendo que todo el pueblo del Señor es responsable de hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este ministerio de hablar del evangelio, de predicar del Señor, no es única y exclusivamente de los obreros o de los que son llamados al ministerio. Todos, servidores, ovejas, toda la iglesia en general ha sido constituida como una nación santa, como una nación escogida, una nación que debe de ir publicando las virtudes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no podemos quedarnos callados. Es cierto, por razones de salud, por razones médicas, tenemos que usar un cubreboca, pero eso no es para que nos cubra también el hablar. Necesitamos seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, es indudable que aunque toda la iglesia es responsable de hablar del Señor Jesucristo, también está claro en la Biblia que el Señor escoge hombres, mujeres, familias, para que se vuelvan mensajeros de Dios a través de un ministerio dado por el Señor directamente. Porque el único que puede constituir, como dice la Biblia, el único que puede constituir un ministerio es Dios. Es Dios el que los llama, es Dios el que los constituye, y por supuesto los ministros que estamos trabajando bajo la autoridad del Señor y bajo alguna cobertura, nos encargamos de orar para enviarlos. Pero es Dios el que los forma, el que los constituye. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Si usted me acompaña ahí, vamos a encontrar la constitución del Señor a esos ministerios. Efesios 4:11 dice: y él mismo, hablando el Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro hermano apóstol, al compartir algunas características de los obreros, decía que pues muchos quieren ir porque a veces uno se anima, tiene el deseo de servirle, se ve bonito, a veces inclusive el título, cuando le llaman a uno pastor, dice uno: de plano que bien se siente uno, que alegre que me llamen así. Pero definitivamente eso no es suficiente para atender el llamado del Dios de los cielos. Obviamente una de las preguntas que viene más común a la vida de aquellos que queremos servir, a la vida de aquellos que queremos enrolarnos en esto de la obra de Dios, una de las grandes preguntas que viene es: ¿y seré llamado yo? ¿Cómo voy a saber si Dios me llamó a mí? ¿Cómo estar seguro? Esa es una de las preguntas comunes que en el camino se van dando, inclusive cuando las cosas se ponen difíciles. Aún aquellos que ya están en el ministerio muchas veces se hacen esta pregunta en el camino, diciendo:
de veras, Señor, tú me llamaste porque no veo claro lo que me está pasando, me está llevando el río, no me prospera la obra, ahí tengo tantos problemas. Ahora que decidí ir a la obra del Señor es cuando más problemas tengo. Y entonces viene esa famosa pregunta: ¿y será que Dios me llamó? ¿Y será que Dios quería que yo fuera al ministerio? Esa pregunta le cuento que no se la voy a responder yo. Aleluya. No se la puedo definir yo, porque le voy a hacer claro: cada ministro, cada obrero tiene una experiencia personal con Dios de su llamado. No le podemos uniformar cómo es que Dios llama y dándole características exactas, pero a través de la palabra podemos encontrar algunos elementos comunes que debemos considerarlos de aquellos que quieren ir a la obra del Señor. De esos elementos es lo que yo quiero hablar. ¿Cómo saber que Dios me llamó? Hay por lo menos 4 elementos que debemos considerar para estar seguro de que Dios nos llamó al ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir al primero. El primero, y por supuesto el principal, el más importante, es la confirmación de Dios a su vida. Ese es el primero. La confirmación de Dios a su vida. Y esa confirmación es interna. Esa confirmación es entre Dios y usted. Nadie más puede meterse ahí sino Dios llamándolo a usted directamente. Quiero mostrárselo en la Biblia, y vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 13 versículo 2. Por supuesto, esto de la confirmación tiene dos vías que es importante ver. Primero, la confirmación de Dios a nuestra vida. Hechos capítulo 13 versículo 2. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice Hechos capítulo 13 verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oiga, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que lo he llamado. Oiga esto: para la obra a que los he llamado. Fue el Espíritu Santo el que directamente habló a Saulo, a Pablo y a Bernabé, apartándolos para el ministerio. Esto implica que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A usted y a mí nos escogieron por pura misericordia. A los ministros los escogen por pura misericordia. Pero es Él el que elige. Aunque nosotros tengamos un profundo deseo de servirle al Señor, al final es Dios el que elige quién va a servir dentro de la obra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, este primer punto es importante, porque este primer punto de confirmación de Dios es una obra personal, es una obra interna. No espere que Dios le hable a otros. Dios te tiene que hablar a ti. Por supuesto, si Dios le habla a otros, servirá para confirmar lo que Dios ya te habló. Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso recibir de parte de Dios la confirmación por bocas de otras personas que vienen a decirte: mira, hermano, yo recibí del Señor esto y esto. Y entonces usted dice: si eso fue lo que me dijo Dios hace una semana, eso fue lo que me dijo Dios hace un mes, eso fue lo que me dijo Dios en el seminario de líderes y servidores. Aleluya. Cuando Dios te habla a ti personalmente, Dios puede usar el recurso de confirmarte a través de otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es una confirmación.
La confirmación personal, Dios hablando directamente: apártenme a Saulo y a Bernabé, apártenme a Pedro, apártenme a Pablo, apártenme a Juan. Esa experiencia personal es única y exclusivamente entre tú y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos se emocionan y entonces piensan: es que yo siento el deseo de ir, pero no siempre el deseo es sinónimo de que Dios te haya llamado. Yo diría que el Señor muestra, fíjese que en esta etapa de confirmación, Dios muestra, por ejemplo, el deseo de servir. Sí, es una característica, pero también el respaldo de Dios en tu trabajo se va a tener que ver. Se tiene que ver el respaldo de Dios obrando en tu vida. Además, la providencia de Dios se va a mostrar también en ti. Hay un punto interesante en esto de la confirmación, y es que aquellos que Dios use para confirmarte lo que Dios habló, asegúrate que sea gente de experiencia y gente con testimonio comprobado en la obra de Dios. Eso es importante, hermano, porque mire, yo he visto gente que se ha lanzado al ministerio porque fulano le dijo: mire, usted tiene cara de pastor. Mire, yo lo veo que usted tiene lances, es que como Dios lo usa, y se dejan llevar por el comentario de una oveja, y eso puede ayudarnos, alentarnos, pero asegúrese que el que le está confirmando, el que lo está hermano, impulsando a tener esa experiencia con Dios, sea una persona reconocida dentro de la obra de Dios. Mejor si es ministro, mejor si es apóstol, mejor si es pastor, que tenga el testimonio de que es un llamado de Dios. Y por lo tanto, no, hermano, no va a hacer uso de buenos sentimientos, no va a hacer uso de amistades, no va a hacer uso de buena armonía como para decirte: anda, hombre, al ministerio. Más bien, los hombres de Dios con experiencia casi van a tratar de desanimarte. Aleluya. Yo creo que les he contado la experiencia de cuando mi hermano apóstol me invitó a que, después de haber ido ya un tiempo como ayudante del obrero en un lugar, entonces el apóstol, me parece, sintió del Señor que era un buen momento para decirme: mire, hay una obra por aquí que quiero que usted vaya a la tienda y sería bueno que usted vaya. Pero me dijo, pero debe de saber que cuando uno se mete a esto del ministerio, es como una vasija de barro metida al horno de fuego. Si es de Dios, va a permanecer y va a salir bien formada. Si no es de Dios, se va a quebrar ahí adentro y jamás va a volver a servir para nada. Va a servir de tiesto para rascar a los resentidos, como el tiesto que usó Job para rascar sus heridas. Entonces dije dentro de mí: no sé si me está animando o me está desanimando. Pero lo que realmente me estaba diciendo es las realidades que uno encuentra en el ministerio. Si se mete uno en el ministerio sin ser llamado, te vas a quebrar y no vas a servir más para nada. Pero si Dios te llamó, vas a soportar en el horno de fuego. No importa cuánto lo calienten, Dios te va a formar dentro del horno de fuego. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, note por favor, Dios tiene que confirmarte, Dios tiene que hablarte.
Pero una manera que Dios usa para confirmar el ministerio es que usa hombres experimentados en el ministerio que te puedan dar luz y guía para adentrarte en la obra de Dios. Veámoslo en la escritura. Si no, usted no encuentra en la Biblia un hombre que haya ido al ministerio sin que antes hayan orado por él y lo hayan enviado otros que tenían experiencia dentro de la obra de Dios. Entonces encontramos, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 16, versículo 1 y 3. Hechos capítulo 16, verso 1 y 3 dice: después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban oiga esta frase, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esta es la historia de Timoteo y el inicio de su formación en el camino ministerial. Timoteo era reconocido en Listra, en Iconio, tenía buen testimonio, pero fíjese que al estudiar este buen testimonio, no era que Pablo había oído de algún hermano desconocido, no. Quienes daban buen testimonio eran los ancianos y los pastores de esa área, eran los que daban buen testimonio de Timoteo. En otras palabras, Timoteo había dado una talla, una altura, y el apóstol Pablo, al enterarse y al ver en él el testimonio que él tenía, no dudó en tomarlo y decirle: vente Timoteo, vente conmigo, te voy a inducir dentro del ministerio de la obra del Señor. Eso quiere decir que Timoteo ya había recibido confirmación. Él ya había dado una talla especial y ya había recibido confirmación de los ancianos, de los pastores. Habían dado testimonio de Timoteo que era llamado del Señor. Por eso es importante, ¿quién da testimonio de usted? ¿Quién da testimonio de su vida? ¿Quién da testimonio de que está dando la talla? ¿Quién da testimonio de su liderazgo? Decía el apóstol en el trabajo de la obra. ¿Quién da testimonio del servicio que estamos desarrollando dentro de la obra de Dios? Si eres diácono, si eres discipulador, ¿dan testimonio del trabajo que estás haciendo? Que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo con todo tu corazón, que lo estás haciendo con integridad. Hermano, es importante. El Señor confirma nuestro llamado con testimonios de gente con experiencia. Amén, hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, nuestro primer punto aquí, o nuestro primer elemento que estamos considerando, es que Dios confirma. Primera vía, Dios. Segunda vía, los hombres de Dios con experiencia. Pastores, ancianos, apóstoles, que dan testimonio de nuestra vida. Y es más, si me acompaña primera de Timoteo 4:14, encontramos que Timoteo no se fue a la deriva, fue enviado por un presbiterio, y eso es bien importante también. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14, dice la escritura: no descuides el don que hay en ti y que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esto es bien importante, hermano, porque salir al ministerio es no salir porque yo me quiero ir, sino salir al ministerio es porque me están enviando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No voy porque yo quiero,
solamente, pues, o sea, obviamente uno tiene que querer, pero no voy porque a mí se me antoja o porque fulano me dijo o porque hay algunos en la iglesia que quieren que yo sea pastor, así que me lo llevo. No, 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 no. Es enviado. Es enviado por un presbiterio, es decir, por una cúpula de liderazgo de las iglesias que en común acuerdo se ponen de acuerdo con Dios para hacer un envío de un hombre, hermano, que un hombre que va a ser un abridor de caminos, un abridor de brechas, un restaurador de almas, un restaurador de familias, y que por lo tanto tiene que llevar el respaldo de Dios más el respaldo de aquellos que han sido puestos aquí abajo como autoridad de su vida. Amén, hermano. En otras palabras, si usted oye de alguien que se va al ministerio sin que nadie lo envíe, entonces se fue porque él quiso, pero no porque fue enviado por Dios o confirmado por Dios. Amén, hermano. Es un poquito delicado porque en nuestro tiempo, hermano, cualquiera dice yo siento el llamado y yo me voy aunque mi pastor no quiera. No es el correcto, no es lo correcto. No es la vía que Dios ha dejado establecida. La vía es, Dios te va a confirmar y Dios va a permitir que hombres aquí te envíen a hacer la obra del Señor. Amén, hermano. Número 2, segundo elemento que debemos considerar. ¿Cómo sé si Dios me ha llamado? El segundo elemento es que Dios te va a dar capacidades. Oiga esto, Dios te va a dar capacidades que no los encuentras en ningún lugar, que son dones de Dios para poder obrar en el ministerio. Efesios 4, versículo 11 al 12, voy a leer el 12 específicamente. Efesios 4, 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha constituido 5 ministerios que permiten transmitir ya sea las bendiciones, la palabra, la doctrina, lo que usted y yo necesitamos para ser instruidos para la obra del ministerio de Dios. Pero hay un detalle bien importante. Una cosa es tener habilidades humanas y otra cosa es ser dotado por capacidades que vienen de Dios. Amén, hermano. Son diferentes. Muchos podemos tener habilidades, muchos podemos tener talentos humanos buenos, pero en la obra del Señor esos talentos pueden servir, pero los más importantes son los dones dados por Dios. Por eso Pablo, si me acompaña a 2 de Corintios, dice que nosotros no somos competentes, no de la letra, sino competentes por el Espíritu de Dios. Es decir, es Dios el que nos da nuestra competencia, nuestra capacidad. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versos 5 al 6. Leo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde, hermano? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, hermano, Dios te tiene que dar la competencia para poder ser un buen líder, para ser un buen transmisor de la palabra de Dios, para ser alguien, hermano, no solamente que sabe enseñar, sino con la capacidad dada por Dios, que Dios se encarga de respaldar la palabra que tú estás dando.
Dios escribe la palabra en aquellos que te están oyendo. ¿Por qué? Porque la competencia viene de Dios. La capacidad viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y fíjese que investigando un poco, encontré por lo menos que un obrero tiene que tener por lo menos 3 tipos de capacidades: saber instruir, saber pastorear y saber administrar. 3 cosas. Diríamos 3 áreas básicas que deben de tener capacidades los obreros. Capacidad de instruir es capacidad de predicar y capacidad de enseñar. Que cuando usted y yo podamos enseñar, se nos entienda, hermano. Aleluya. Se nos entienda, porque a veces no se nos entiende. A veces queremos enseñar cosas tan profundas que dejamos más confundidos a las personas, porque quisimos enseñar tan profundo que al final no pudimos transmitir el verdadero mensaje que Dios quería que diéramos. Entonces la primer capacidad que debemos de tener: capacidad de instruir, capacidad de enseñar, capacidad de poder transmitir el mensaje. La segunda capacidad que viene de Dios es pastorear. Para poder pastorear te tienen que dar paciencia, te tienen que dar aguante, te tienen que dar mansedumbre, te tienen que dar humildad. Porque ¿se acuerda usted Moisés, el pueblo que llevaba allá de Egipto para la tierra prometida, hermano? Era un pueblo difícil, era un pueblo complicado. Sin embargo, Moisés estaba capacitado. Tenía la mansedumbre que necesitaba. Nuestro hermano apóstol nos compartía en el primer tema: ¿qué pasa, hermano, con los ministros que han sido enviados para pelear contra el diablo y terminan peleando con las ovejas o con los hermanos? Están peleando, a cada rato están discutiendo, cada rato están peleando. No fue eso lo que nos llamó a hacer el Señor. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que no tenía la capacidad de poder congeniar, platicar, compartir, convivir con los hermanos en Cristo. No tenía esa capacidad. No tenía esa capacidad. Amén, hermano. Entonces termina uno amargado, afligido, peleando, con amargura en el corazón, porque dice: yo no sé, pues, si me hubieran dado otra iglesia seguro prospero, pero aquí donde me mandaron de plano no. No importa, en cualquier lugar donde Dios te mande, ahí puede Dios prosperarte. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. En el mismo desierto puede ser, pero Dios lo prospera. ¿Por qué? Porque ha sido llamado. El que es llamado, hermano, y es enviado a un lugar según el propósito de Dios, mire, donde quiera que sea, prospera, se multiplica. ¿Por qué? Porque te envió Dios. Y al enviarte Dios te capacita para instruir y te capacita para pastorear. Te da un corazón de pastor con aguante, aleluya, con el aguante suficiente para soportar de todo, porque todos sabemos, hermano, que en el liderazgo, usted como servidor, a veces se topa con gente dentro de la iglesia, hermano, que es que no me tienen paciencia. Dice uno, yo no sé, con este hermano no topo, no puedo. Es que lo que pasa es que esto, y se puede uno empezar a pelear con ellos. Pero no nos han mandado a pelear con las ovejas, no nos han mandado a pelear con la iglesia, nos han mandado a derribar y a pelear contra aquel que está afectando la obra de Dios, que es el diablo. Usted no ha sido enviado a pelear con nadie, más que con el único al que Dios nos permite pelear es contra el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Y la tercera capacidad es la administrativa. Muchos ministros fallan porque no saben administrar. Muchos obreros fallan en el camino porque no saben manejar finanzas, porque no saben liderar,
porque no saben organizar eventos, porque no saben administrar la obra de Dios, y entonces sufre la obra de Dios, sufre desquebrajamientos. ¿Por qué? Porque no saben administrar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No es fácil, hermano. A veces ni nuestra propia cartera podemos administrar, ni nuestras propias finanzas. ¿Cómo podríamos administrar bien las finanzas de Dios si no podemos administrar nuestras finanzas? Aleluya. Pero esa capacidad viene de Dios. Dios nos tiene que enseñar a administrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Leo un versículo más acerca de la competencia de Dios, es decir, de la capacidad que da Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Por eso el apóstol Pablo honraba a aquellos que tenían este trabajo de predicar y ministrar en la obra del Señor. Primera de Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, oiga, que gobiernan bien. La administración es parte de un gobierno. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, segundo elemento, ¿cómo sé si Dios me ha llamado? Dios me tiene que confirmar y tiene que confirmarme con gente experimentada. Segundo elemento que debemos considerar: ¿qué capacidad tenemos para hacer la obra de Dios? ¿Sabemos enseñar? ¿Sabemos administrar? Son parte de los requisitos para ir a hacer la obra de Dios. Si tenemos esos elementos, o si están siendo formados en nuestra vida, entonces podemos animarnos, porque vemos el respaldo del Señor. Y número 3, tercer elemento, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. El tercer elemento puede confundirse o puede confundir a muchos, porque es el deseo profundo. Oiga lo que voy a decir: el deseo profundo de ir al ministerio. Y cualquiera dice: ese yo lo tengo, hermano. Pero al revisar la palabra en Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué dice, hermano? Buena obra desea. La palabra anhelo o la palabra deseo viene del griego oregomai, que significa estirarse lo más que pueda hasta alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Eso quiere decir que anhelar no es un sentimiento. Anhelar es estar dispuesto a estirarse todo lo que tenga que estirarse para alcanzar la meta en Cristo Jesús. Eso es anhelar. Y se lo voy a plantear de esta manera: no importa cuántas palabras de desánimo yo o el hermano apóstol o cualquier ministro le digamos a aquel para que se desanime al ir al ministerio, el que tiene el deseo profundo de parte de Dios de ir al ministerio, no importa lo que le digamos, hermano, siempre va a ir. Siempre va a ir. ¿Por qué? Porque no puede soportar el fuego de Dios que está dentro de él. Jeremías dijo en una ocasión: yo ya no voy a predicar, ya no voy a hablar de parte de Dios. Es más, ya mejor me voy para otro lado. Pero dice: y traté de resistirlo y traté de no predicar, pero dentro de mí había un fuego que termina predicando el profeta. El que tiene el fuego de Dios, nadie lo puede parar, hermano, porque tiene un deseo de Dios. Pero escuché en algún mensaje, escuché a un predicador decir
Si usted tiene el deseo de ir al ministerio, pero si usted se puede ver en otra cosa, trabajando en otra cosa que no sea el ministerio, entonces mejor no se meta al ministerio. Porque el que anhela el obispado no se puede ver no se puede ver en otra cosa que no sea el ministerio. No sé si me di a entender. ¿Sí me di a entender, hermano? Si usted dice, mire, me voy a meter al ministerio, mire, lo que estoy diciendo es un poquito arriesgado. Un poquito arriesgado para algunos que quizás podrían estar en esta condición, y que podrían ser muchos. Pero si hay alguien que dice, mire, yo voy a seguir en el ministerio, pero voy a seguir en esto trabajando, no te miras como ministro. Está bien, temporalmente se puede hacer eso. Temporalmente, provisionalmente, mientras el Señor te ayuda a despegar, te ayuda como plataforma a que el ministerio crezca y tú te puedas establecer como ministro. Pero si uno se mira, hermano, toda la vida trabajando en esto y trabajando en el ministerio, entonces no eras para el ministerio. Aleluya. Eso es delicado, porque el que tiene el anhelo suficiente para buscar al Señor, el anhelo y el llamado de Dios, no se mira de otra manera más que sirviendo y trabajando en la obra del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque ese es el verdadero anhelo. Ese es el verdadero deseo que Dios pone. Nada te puede impedir ir. Nada. Yo recuerdo en El Salvador cuando empezamos a ir a visitar alguna iglesia, enviado por supuesto a ayudar. Hermano, nos sucedían muchas cosas en el camino. Muchas cosas que podrían desanimarnos. Yo recuerdo en una ocasión que preparamos el servicio, preparamos el culto, preparamos las sillas, el equipo y todo lo necesario, y en ese servicio no llegó nadie. No llegó nadie, hermano. Y solo estaba el obrero y yo como el ayudante del obrero. Y la familia, la familia del obrero y mi familia. Estábamos ahí. Y mira, hermano, era como para llorar, pero no de llorar de la presencia de Dios. Llorar, hermano, pero no sabía uno si de cólera, de tristeza, de molestia, porque no apareció ni uno. Y el obrero y yo nos quedamos viendo la cara, y ahora, pues usted dirija y yo predico, me dijo. Porque así hacíamos, yo dirigía, cantaba un poco y él predicaba. Así que así hicimos, y al final terminamos llorando en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, ahí sí que de plano, solos, hermanos, solos, como para ya no regresar. Pero cuando tienes el anhelo, no importa lo que pase en tu camino, hermano, Dios te va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Nada te va a poder desanimar en el camino cuando tienes el anhelo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Aleluya. Y déjeme darle un cuarto elemento a considerar. Llevamos 3 elementos. Le hago un recuento rápido: confirmación de Dios y otros ministerios, capacitación de dones de Dios. Dios es el que te capacita. Y número 3, Dios te da el deseo profundo para servir a Dios sin que nada te pueda detener. Y número 4, una vida íntegra y una vida moral íntegra delante de Dios. Hoy que decía nuestro hermano apóstol, a partir de hoy vamos a tener que revisar el pasado, ¿eh? ¿Para qué? Para lo que dice la Biblia, es que nadie nos pueda avergonzar, que nadie nos pueda señalar.
nadie pueda con nuestro pasado destruir la obra de Dios que está comenzando. Entonces, de alguna manera, la vida íntegra o la vida moral es importante dentro del ministerio. Porque si no, o se va a desviar por el dinero, como muchos lo han hecho. Muchos se han desviado por el dinero. Muchos se han desviado por, ahí sí que como aquel famoso dicho, por las 3 Fs, por las faldas, la fama, ¿y cuál era el otro? Las fichas o la fortuna. La fortuna, las faldas y la fama pueden desviar a cualquier ministro en el camino de Dios que no haya sido tratado por Dios en su vida moral. Nos va a desviar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues esos son los requisitos que Dios pone. Si lo ve en la escritura, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Para todo cristiano, Dios ha llamado a ser santos. Eso es para todos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 17 dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dejémoslo hasta ahí. Este llamado es ¿para quién? Para toda la iglesia, para todos los creyentes. Ahora imagínense para aquellos que son enviados a la obra de Dios. ¿Cuál es el requisito que Dios les pone? Lo dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo 4, 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa expresión, ten cuidado de ti mismo, ¿a qué se referirá, hermano? Se refiere a eso, de una vida íntegra en nosotros, y que aún el hombre íntegro, aún el hombre llamado por Dios, puede tener luchas internas en su interior que necesitan ser vencidas por Dios en nuestra vida. Áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a los pies de Dios. ¿Para qué? Para que no nos desviemos ni a una, ni a un lado, ni al otro lado, sino que nuestro caminar refleje una conducta y una vida moral lo más apegada a las escrituras, apegadas al llamado de Dios. Ser llamado de Dios no es cualquier cosa. Ser llamado de Dios es un privilegio que Dios nos da, pero es un privilegio que está basado en requisitos bíblicos. Decía nuestro hermano apóstol que muchas veces nos toca llorar a los que se enviaron, ¿verdad? Y que no estaban listos. Nos toca llorar por muchas razones. Una, porque no estaban listos y fracasaron. Otra, porque en el camino se desviaron y se torcieron y se perdieron haciendo cosas que no debían. Y es triste ver a uno que tenía el llamado de Dios, si lo podemos decir así, o el sentir de servir a Dios. Es triste ver cuando se pierde en el camino. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ya no tienen la capacidad de ser corregidos. Ya no tienen la capacidad. Si se tratan de corregir, entonces se agarran a pleito con uno. Si se tratan de enderezar el camino, entonces se pelean con uno. Pero lo único que estaba haciendo uno es tratando de corregir. Pero se enviaron y no nos dimos cuenta que no estaban bien formados de parte de Dios, o no tenían la vida moral que la Biblia dice que deben de tener. No tenían la solvencia para ser enviados. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es delicado.
No se trata solo de ir, se trata de estar seguros, porque si llevamos la seguridad de Dios, entonces no vamos a fallar. Si llevamos la seguridad de Dios, no vamos a fallar, porque Dios sustenta nuestro llamado, Dios fortalece nuestro llamado, Dios nos capacita nuestro llamado, Dios respalda nuestro llamado, Dios dirige nuestro llamado. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Por eso esta gran pregunta: ¿y cómo sé si soy llamado? Es una pregunta que solo Dios puede responder, pero estos 4 elementos te van a servir en el camino para saber si eras llamado o no de parte del Señor. Yo termino, el tiempo se me fue. Mateo capítulo 9, verso 37 al 38. Vamos a cerrar y leemos aquel pasaje bíblico famoso de la oración del Señor por los obreros que necesitamos entrar. Pienso yo que necesitamos entrar en este tiempo de oración al Señor. Mateo capítulo 9, verso 37 al 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos podemos pedirle al Señor que envíe obreros? Me llama mucho la atención una frase que está ahí. La mies es, ¿qué dice, hermana? Es mucha. Déjenme contarle, termino con esto, pero déjenme contarle hace 2 días, hoy es sábado, el día jueves, el Señor me permitió tener un sueño que yo creo que era de Dios. Yo no comí mucho, nada que ver, estoy comiendo poco en las noches, de hecho. Entonces dormí bien y tuve un sueño que yo creo que está relacionado con esto. Yo lo creo. En el sueño yo vi extensa cantidad de terreno y de campo, y mi trabajo era recoger la cosecha, que estaban ahí sí que de plano blancos, 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 blancos. Pero eran como terrenos, al menos aquí en Estados Unidos yo he visto esos terrenos así. Porque fíjese que las herramientas que vi para la cosecha, para recoger la cosecha, no eran herramientas como en nuestro país, sino que eran tractores y máquinas grandes, y ya ve cómo recogen aquí la cosecha, ¿va? Se mete un tractor, a la par va un camión recogiendo todo lo que va a recoger. Maravilloso. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Que era tanta la maquinaria que algunas yo no sabía cómo operarlas. Yo nunca crecí en el campo, jamás. Yo crecí en la ciudad. Entonces jamás he tenido la experiencia del campo, jamás. A mí hábleme de números, de contabilidades, de análisis financieros, de eso sé bien, pero del campo no. El problema es que yo estaba dirigiendo parte de ese terreno, estaba dirigiendo yo cómo recoger la cosecha. Y entonces yo llevaba una maquinaria y estaba recogiendo la cosecha, pero me costaba, porque los instrumentos que habían ahí era, hermano, como subirse a un tractor cuando jamás uno se ha subido, quizás. Una mole, hermano, con botones aquí, palancas aquí, y esto y lo otro. Y entonces me di cuenta que iba recogiéndolo, pero que iba lento. Que era tanta la mies, de plano yo creo que era de Dios. Era tanta la cosecha que vino una gran aflicción a mi vida. ¿Y cuándo voy a terminar con esto? Y peor que no puedo con todas estas cosas. Iba avanzando, ¿cómo no? Pero iba lento. Y la cosecha era enorme, hermano.
la que había que recoger. Yo creo que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos bien complicados, pero la cosecha de Dios se está preparando. La cosecha de Dios está lista, hermano, para que los verdaderos obreros de Dios puedan recogerla, porque es Él el que pagó por esa cosecha. Él es el que murió por ellos en la cruz del Calvario. Nosotros no fuimos. Él es el que la está preparando. Él es el que ya la tiene blanca. Él es el que ya la tiene lista. Pero nosotros vamos lentos. Nosotros a veces estamos tratando de salir por de plano. Ahí sí que escapa por tu vida nada más. Y se nos ha olvidado que nuestro trabajo aquí en la tierra es recoger la cosecha de Dios, las almas que Dios ha de traer a las diferentes iglesias. Yo no sé si me está entendiendo, hermano. Por eso cuando tuve ese sueño, entendí, me confirmó Dios otra vez que este seminario es importante para nosotros, porque no podemos perder más el tiempo, hermano. No podemos cruzarnos de brazos. Cuando la cosecha de Dios está lista, Dios quiere usarte a ti o a mí como obreros del Señor, porque hay muchos que ir a recoger y meterlos en sus graneros, que son las iglesias del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle. Permítame que podamos levantar una oración diciéndole al Señor: Señor, envía obreros. Que esta mañana el Señor pueda decirnos quién irá, y que nosotros podamos levantar nuestras manos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Abra sus labios para con el Señor. Abra sus labios y digámosle al Señor: Señor, heme aquí. Señor, levantamos esta mañana un clamor para que tú, Señor, saques los obreros que están dentro de tu obra, Señor, y podamos recoger la cosecha que tú tienes preparada. Oh Dios del cielo, ministra tu palabra, Señor, en los corazones de tu pueblo, Dios. Aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, tu propósito sigue siendo el mismo. Tu llamado sigue siendo el mismo, Señor. Que no nos detengamos en hablar y confesar, Señor, que tú vives, que tú permaneces para siempre, que tu misericordia es grande para salvar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, pon tu palabra en los corazones. Alienta nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Las almas se siguen perdiendo y tu iglesia es llamada para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ministra tu palabra, Señor, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los servidores de la iglesia, Señor. Y si a ti te place llamar a alguno de ellos, Dios mío, sé tú confirmando en sus corazones los llamados que solo tú puedes hacer en nuestra vida, Señor.
Dios del cielo, confirma en los corazones, habla sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, haznos entender que la mies es mucha. Haznos entender que la mies está lista y está preparada, y que tú estás buscando, Señor, pescadores de hombres, hombres que vayan a recoger la cosecha, entendiendo tu llamado, Señor, confirmando tu llamado en nuestra vida, Padre eterno. Señor, ministra tu palabra y escríbela, Señor, en las telas del corazón. Oramos, Padre, para que en medio de tu pueblo surjan esos escogidos de tu espíritu, y seas tú capacitándolos, dotándolos de todos los dones que necesitan para hacer el trabajo de tu obra. Y ayúdanos a nosotros como ministros a ser una plataforma estable, firme, para aquellos a los que tú llames, Señor. En el nombre de Jesús oramos creyendo en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, vamos a cerrar este segundo tiempo invitándoles para que todos podamos participar de un almuerzo que mis hermanos han preparado. Las mesas los hemos tratado de poner lo más distante posible, pero están listos los hermanos ahí. En la mañana a mí se me escapó lo del café, aleluya, y por eso no estaba listo. Así que perdóneme si no alcanzó o no había más bien el café preparado. Yo les dije que solo queríamos hacer el almuerzo para evitar estar en mucha reunión juntos. Por eso fue que solo preparamos el almuerzo. Ahí discúlpeme a mí. Amén. Amén, hermana. Pero el almuerzo sí está preparado. Aleluya. Ese sí me aseguré que esté preparado, que podamos almorzar juntos, y exactamente en 1 hora vamos a arrancar nuestro tercer servicio. No se vaya a ir. El hermano apóstol va a estar cerrando con el tercer tema. Dios le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Amén.